La manta está lista. Hoy va a ser extremadamente espeluznante. Combina con el color de mi hoodie. No importa, vamos allá. Hoy nos embarcamos en un viaje a los oscuros rincones de la Edad Media, donde la justicia a menudo se ejercía de una manera que hoy nos deja sin aliento. Detrás de los espléndidos telones de fondo de caballeros y reyes. No es espléndido. Peste, tortura. La Edad Media fue horrible y no quiero haber vivido en esa época. Alcantarilla en las calles. No parece. Caballero. Genial. No, era asqueroso y horrible. Se ocultaba una oscura realidad. Hoy descenderemos a las profundidades de las cámaras de tortura y los lugares de ejecución para descubrir las perturbadoras prácticas que impregnaban la Edad Media, desde espadas heladas hasta métodos dolorosos de castigo. El pasado nos ha dejado algunas historias espeluznantes. 2001. Juntos, ahora echamos un vistazo a las sombras de la Edad Media y revelamos los oscuros secretos que yacen ocultos allí. Sí, amigos, Balsifar. El video original está en la descripción. El Falziehen era un método de tortura muy horrible y efectivo. En este caso, había casi una garantía del 100% de que se llegara a una confesión. Sin embargo, esto no significa necesariamente que dicha confesión correspondiera a la verdad. Quizás también era solo una forma de escapar de los terribles dolores. Era similar al Falziehen. Sí, dijeron para que saliera lo principal, porque tienen un dolor grande. Quieren confesiones. No siempre se trata solo de eliminar a alguien, sino de obtener confesiones. Pero cuando habían sacado la confesión, eran torturados después porque habían confesado. El Yusand tampoco sirvió de mucho. Solo que aquí no era necesario construir una gran caída. Todo lo que se necesitaba era una cierta altura de techo y un polipasto. Primero, se ataron las manos del acusado a la espalda. Luego, se le posicionó para que pudiera ser levantado directamente hacia arriba. Cuando todo estaba preparado, se comenzó con el interrogatorio y se le presionó para que confesara. Si no revelaba la información, se levantaba al acusado por medio del Falziehen. De este modo, los brazos se retorcían y debido al peso propio, que contrarrestaba todo, los brazos se torcían tanto que se dislocaban. Como resultado, el acusado sufría un dolor extremadamente intenso. Sobre todo no había buenos médicos. Se logró volver a colocar esa cosa. ¿Y cómo se vivía entonces? Dolor de hombros. La gente va al médico por cualquier tontería. Eventualmente también se cansan. Creo que el cuerpo puede resistir, así como los hombros, pero en algún momento se dislocan porque la fuerza baja. Estos eran tan extremos que él perdió el conocimiento. A través de la repetida interrupción, el interrogatorio y el Falziehen, finalmente fue presionado a confesar. Sí, en algún momento hablarás porque tienes tanto dolor. En algún momento simplemente lo dirás. O dirás algo. Como su nombre indica, en realidad era un bloque con 2 agujeros, destinados a fijar a alguien. Y así fue. El bloque de pie constaba de 2 partes, una superior y una inferior. Similar al patíbulo, solo que aquí no se introducían ambos brazos y la cabeza, manteniéndose así en posición. Aquí solo eran los pies los que debían ser introducidos en las cavidades y luego fijados con la parte superior. A continuación, se cerró todo en el costado, de modo que el acusado no pudiera liberarse por sí mismo. Ahora el acusado estaba limitado en su movimiento, lo que se volvió muy incómodo a largo plazo, ya que no podía girar ni a la izquierda ni a la derecha. En esta fase, era posiblemente posible que el acusado ya hiciera una confesión. Sin embargo, si todo esto no ayudaba y era simplemente desesperanzador esperar una confesión de la persona, se podían emplear ciertos métodos para forzarla. ¿Qué se hizo con los pies? Deben saber que los pies son una de las partes del cuerpo más sensibles, ¿verdad? Es que no soy cosquilloso, pero en las plantas de los pies, todas las personas son cosquillosas. No hay persona cosquillosa en la planta del pie. Es normal que todos sean cosquillosos allí. ¿Qué hicieron entonces? ¿Le han causado dolor? ¿Han traído una cabra así? ¿Salen los pies? Eso lo he oído alguna vez. Yusand, y él lame a la cabra por los pies y en algún momento. No puedes soportar más esa sensación de cosquilleo. Por ejemplo, se le podía hacer cosquillas, lo que al principio suena inofensivo, pero puede volverse muy doloroso, durante horas. O se podía colocar un brasero de carbón bajo sus pies, para aumentar lenta pero seguramente la temperatura.
lentamente, y a través del dolor, y quizás incluso del olor de su propia carne, forzarlo a confesar. Así, el olor de la propia carne. En algún momento huele a carne quemada, porque tus propios pies se están quemando. ¿Qué tienen? ¿Qué tan creativos eran antes? En lugar de invertir sus pensamientos, sus recursos, no sé, en calles o en baños decentes, o en un buen sistema de alcantarilla, no, se han preguntado cómo pueden torturar a las personas de la manera más brutal posible. Nosotros, humanos, somos monstruos. Siempre hemos sido monstruos. Es devastador escuchar qué tipo de personas estaban dispuestas. 2001, lo que las personas en el pasado tuvieron que sufrir, no lo entiendo, un sufrimiento inconcebible, tortura, guerras, qué dolor y sufrimiento han soportado las personas. Lo que no conducía a una confesión, existía otra versión del bloque de pies. En este caso, no solo había huecos para los pies, sino también 2 más para las manos. El acusado fue mantenido en una posición extremadamente incómoda, que podía volverse muy dolorosa a largo plazo. 2. Y así, se forzó la confesión. Para la aceleración, por supuesto, como en la primera versión, también había varias variantes. Ahí tenemos a la izquierda. Aquí hay dispositivos de estiramiento o algo así. ¿Qué se hacía con eso? Pudieron llevar a un éxito más rápido la piedra de la calumnia. Era un castigo que se aplicaba principalmente a las mujeres. Era menos un método de tortura y más una pena de honor. Las mujeres eran castigadas con esta pena principalmente cuando se expresaban de manera inapropiada sobre otras personas. Todo esto también es conocido como calumniar. Lamentar. Había una piedra de la calumnia extra, una piedra extra, un método extra contra el lamentar. ¿Qué? ¿Quién quería probar eso? ¿Cuántas personas fueron torturadas y ejecutadas en aquel entonces? Porque así era. En aquel entonces había una justicia. Cada uno actuaba en su propio interés. Eso sigue siendo así. Hoy en día, pero hoy las personas han avanzado algo. Aún no hay una justicia 100% perfecta, pero es más justa. ¿Cuántas personas eran inocentes? Las mujeres con cabello rojo eran quemadas por brujas. Tenían cabello rojo. La llamada piedra de la calumnia consistía en una cadena con un peso. Esta se colocaba alrededor del cuello y se cerraba en la zona del cuello. No solo se usaban piedras como peso, sino también bloques de madera. El peso de estas piedras y bloques de madera era determinado por la jurisdicción y variaba entre 9 y 82 kilos. Está bien, depende de cuánto hayas calumniado. Si eras una verdadera hermana calumniadora, eran 82 kilos. Tu cuello, eso ya es incómodo. 9 kilos se siente, pero pruébalo unas horas, pruébalo unos días. Realmente incómodo. Cuando el condenado llevaba la carga alrededor de su cuello, era conducido por la ciudad o colocado en un lugar público, en un potro. Quien era sometido a esta pena también perdía al mismo tiempo su prestigio y honorabilidad si uno, como forastero, más tarde tenía contacto con una persona castigada. En 2000, uno se corría el riesgo de perder también el prestigio. ¡Oh, locura! Era cine para la gente de aquella época. En ese entonces no se iba al cine. La gente iba a los lugares y se miraba entre sí. ¿Quién es torturado y ejecutado hoy en día? Así que esa era una metodología de la nobleza para mantener a la población sometida y tranquila, porque se sentían intimidadas y tenían miedo. Nadie quería estar allí. Con esta piedra de la calumnia, la gente se distanció porque temía ser castigada de alguna manera. Así, muchos perdieron a todos sus amigos. Todos se distanciaron. Era un horror en aquel entonces, ya que se consideraba escandaloso tener contacto con una persona así. Así que esta deuda de honor, todos a su alrededor se distancian, porque nadie quería tener nada que ver con esa persona. Seas inocente, ha sido una época tan terrible. La persona que fue castigada no tenía la posibilidad de calumniar a nadie sobre nadie. Se trata solo de miedo y terror. De poder, miedo. El Tauchstuhl era también una forma de castigo que se aplicaba principalmente a las mujeres que se quejaban. En aquel entonces, se creía que con un castigo así, se podía obligar a las mujeres a volver a la razón. Primero, la mujer a ser castigada era atada sentada en una silla y luego colocada sobre un pozo. Si eso no era suficiente y la mujer seguía quejándose o gritaba de manera histérica, se la sumergía en el agua y solo se la sacaba cuando se consideraba que se había calmado. Si no era así,
simplemente se la sumergía de nuevo. Así que aquí probablemente se demostrará en una representación de caballeros. Aquí no se sumergió su cabeza. Eso sería extremo, pero creo que en la Edad Media también se sumergía la cabeza y luego te mantenían unos segundos y en algún momento ya no puedes respirar, una y otra vez. Se les ocurrieron cosas. Y todo esto se repetía hasta que la calma volvía a reinar. Este tipo de castigo se fue desarrollando a lo largo de los años, y así, más tarde fue posible regular la profundidad de inmersión con una palanca. En el primer paso, el acusado fue atado a una mesa, y luego se le colocó una tabla encima. Ahora comenzó con el interrogatorio penoso. Sin embargo, lo que se debe saber es que no solo era un tipo de tortura que se practicaba aquí, también se utilizaba como método de ejecución. Si el acusado no estaba dispuesto a confesar, se comenzaba a colocar pesos adicionales sobre esta tabla. La tortura es diferente a la metodología de la ejecución. La ejecución lleva a la muerte. La tortura hasta que hable. Cualquier confesión o algo que la gente quiera saber. Bien, ahora se van a seguir poniendo piedras. Estos aumentaron gradualmente la presión sobre el pecho del acusado, robándole así cada vez más el aliento. Si él, por lo tanto, no quería hablar hasta el final, el peso podía aumentarse tanto que el tórax cedía y los pulmones se aplastaban. Esto hacía imposible seguir respirando y, en última instancia, se moría por falta de oxígeno, o en pocas palabras, se asfixiaba. El cuerpo es, las primeras piedras tampoco lo son, pero ponle un peso real durante horas. En algún momento el cuerpo cede. Era la mutilación de partes del cuerpo. En este caso, el castigo debía reflejar principalmente el delito, de modo que un observador pudiera reconocer de inmediato por qué se había castigado a esa persona. Ah, está bien, así que eso fue lo que pasó. Exacto, probablemente cortar la mano es probablemente por robo o algo así. Amigos, lo veremos pronto. Haremos muy breves los saludos. Saludos para Tina, Johannes y Amy. Si quieres que te salude en el próximo video, sígueme en Instagram y mándame un DM. Estoy muy curioso. Por eso. Dependiendo de cuán grave haya sido el delito, así de severo fue el juicio. El condenado era llevado a una plaza pública, en la ciudad, donde todos podían ver por qué y cómo era castigado. En el caso de robos menores, por ejemplo, se amputaban los dedos, mientras que en delitos de robo más graves se cortaba toda la mano. Esto no solo resultó en una limitación física, el castigado era recordado cada vez que miraba el muñón o la mutilación, sobre la dureza de su falta, y también para los de afuera era evidente de inmediato, y evitaban el contacto con una persona así. Sí, sobre todo, todo era muy antihigiénico. Los cuchillos no se desinfectaban antes ni nada. Las cosas también se inflamaban y así. Debió haber apestado, era antihigiénico. Eso era simplemente el horror en estado puro. Estoy tan feliz de vivir hoy, en 2024. Y estos maravillosos videos... No es maravilloso, sí, pero poder hacer estos videos en internet es genial. Gracias, chicos. De nuevo, en este punto. Un momento muy aleatorio, pero estoy tan impactado por todo lo que había. De este modo, fue socialmente marginado, y las perspectivas de una vida feliz fueron destruidas, desde el día de la condena hasta el final de sus días. La marca de deshonra. Marca de deshonra significa tanto como hacer visible la vergüenza hacia el exterior. De manera similar al castigo corporal, la marca de deshonra también era una visibilización pública de un delito, de modo que los de afuera sabían de inmediato qué tipo de delito había cometido esa persona. En la cara probablemente. Una gran mancha de quemadura o algo así. Esta llamada marca de deshonra podía ser de diferentes tipos, como una cicatriz en la cara, o se les cortaban dedos, manos, otras extremidades. Se les cortaba nariz, las orejas o la lengua. Las personas eran marcadas o incluso les sacaban un ojo. Pero debe haber habido personas que lo hicieran. Esos torturadores que hacían eso todo el día. Pero ¿cómo está hoy el horario? Sí, cortar los dedos a 20 personas.
Ha sido una época loca. O bien cegados, las lesiones cutáneas que dejan cicatrices y los lóbulos de las orejas desgarrados eran castigos menores. Se ordenaban con bastante frecuencia. Cuando una persona era marcada con una marca de deshonra, le resultaba casi imposible reintegrarse en la sociedad, porque relacionarse con personas que habían sido sometidas a tal castigo se consideraba preocupante en ese entonces. Sí, porque todos sabían que había cometido un delito. Es por autoprotección, para que a uno mismo no le pase nada y no sea castigado. De hecho, también es una deformación. Entonces ya no te verás bien, atractivo, como sea. No sé si eso es importante, pero ya saben a qué me refiero. Por lo tanto, también ha sido similar al castigo corporal. Con el día de la condena, también se destruyeron los contactos sociales. Como se podía imaginar. Tampoco era posible encontrar definitivamente un nuevo lugar de trabajo. Y así, estas personas se convirtieron principalmente en mercenarios, marineros, pequeños comerciantes, o continuaron siendo criminales. La escalera de estiramiento. En este método de tortura, era una variación del banco de estiramiento. La víctima de tortura fue fijada en un primer paso, a una escalera que se encontraba en posición vertical. Las manos del acusado fueron atadas a un peldaño, mientras que los pies fueron asegurados con una cuerda que terminaba en un torno. El interrogatorio comenzó tan pronto como estuvo preparado. Si no declaraba o no decía la verdad, simplemente seguía siendo girado. Al principio tienes margen y en algún momento ya estás completamente estirado y luego se sigue girando y afecta a las articulaciones, al cartílago y simplemente se estiran. Así que eso es. También son daños irreparables que tu cuerpo sufrirá. Así que tendrás dolor en las articulaciones de por vida y cosas así. Claro, eso sana un poco, pero es una locura lo que se le ha hecho a los cuerpos humanos allí. Se ha puesto en movimiento el cabrestante con la ayuda de una manivela. Así, el cuerpo fue estirado lentamente. Al principio, se podía intentar contrarrestar con fuerza muscular, al igual que en el banco de estiramiento, pero tan pronto como se giraba más, si no decía lo que el inquisidor quería oír, la fuerza era tan grande que las articulaciones saltaban y luego los tendones y músculos se rompían. Vaya, las articulaciones saltan y sin embargo se ven músculos desgarrarse. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué existió? ¿Por qué existen los humanos? ¿Por qué hacen cosas así? En el siguiente paso, se podía desprender del hueso. Sin embargo, no era necesario llegar tan lejos, ya que había una variedad de métodos para obtener la confesión de otras maneras. Por ejemplo, se podía sacar la confesión del acusado quemándolo con una antorcha de brea. Se le sostenía al acusado una antorcha encendida contra los flancos, causando así dolorosas quemaduras. Mientras la víctima se encontraba en una posición desprotegida y expuesta a las crueles fantasías del inquisidor. La tortura de ratas no está documentada, ya que no se ha comprobado que este tipo de tortura haya existido alguna vez, pero sigue siendo un misterio ampliamente difundido. El condenado a tortura era atado en una mesa. A continuación, se necesitaba una jaula de metal o un cubo, brasas ardientes y ratas. Las ratas fueron luego encerradas en el recipiente y posicionadas sobre el abdomen de la víctima de tortura. Cuando el inquisidor preguntaba al acusado y éste no confesaba, se colocaban las brasas ardientes sobre el recipiente. 2001 o no, y la rata quiere salir de ahí. Se pone caliente, muy caliente, cada vez más caliente desde arriba. Es decir, cuando hace calor arriba, ¿a dónde va el ratón? Hacia abajo, y luego se come a través de la piel. ¿De dónde surge eso? Es bastante creativo. ¿Cómo se le ocurre eso? Ni siquiera se me pasaría por la cabeza tener esa idea. Pensé, bueno, simplemente encierras a una persona con ratas hambrientas en una habitación y en algún momento las ratas comienzan a comerla, pero eso es aún más cruel. Esto aumentó la temperatura en el interior del cubo, y dado que las ratas huyen del calor, en este caso, solo había una salida. Se rasgaron a través de la pared abdominal para escapar del cuerpo del acusado. Debido al rasguño de los animales a través de las distintas capas de piel, el dolor debió ser tan extremo que la persona a ser torturada muy probablemente se desmayó rápidamente. Sí, esto debe ser uno de los peores que hemos escuchado. Todo es horrible, pero esto me impacta de nuevo en un nivel diferente porque es tan creativo. ¿Quién tiene tales pensamientos? Una vez que se calientan, se ven obligadas a comerse y rasguñarse a través del abdomen. Esta tortura debería haber sido más bien un método de ejecución, ya que la víctima de tortura estaba muerta después de este procedimiento. Sí, claro.
Sin embargo, sigue sin estar claro si realmente se aplicaron en el pasado. Espero que no, en realidad simplemente espero que nunca una persona haya tenido que soportar eso. Razas que atraviesan tu abdomen, la prensa de cabeza 2001. Este instrumento estaba hecho de metal y tenía una estructura similar a los tornillos de banco actuales, solo que aquí no se sujeta un material, sino quizás la cabeza de un torturador. Lo que se puede decir con claridad aquí es que no solo era un método de tortura, sino también al mismo tiempo una forma de ejecución. La herramienta estaba equipada con una artella en la parte superior, donde se encontraba el cráneo del acusado. Esta herramienta fue instalada en una mesa y la cabeza fue posicionada de tal manera que la barbilla quedara sobre la mesa y el plato de la prensa para la cabeza se bajó tanto que el cráneo del acusado se mantuvo en posición. Más presionado, el dolor, ya no puedes hablar, no puedes dar mi confesión. Probablemente puedes dar una señal de identificación y cuando has dado tu identificación y no has hablado, entonces todo se vuelve muy rápido. El procedimiento continuaba hasta que hablabas y al final, antes de que el cráneo se rompa, primero se rompe tu mandíbula. Tu mandíbula se rompe primero, se quiebra, se desarma, la bóveda craneal es muy estable, tarda en romperse. Así que, cuando comenzó el interrogatorio y el acusado, como se esperaba, no estaba dispuesto a hacer una declaración, se giró la manivela y de este modo se aumentó lentamente la presión sobre el cráneo, no solo por el dolor. Este método de tortura era espantoso. El condenado, a ser torturado, sentía miedo a la muerte durante todo el procedimiento. Sin embargo, si no estaba dispuesto a confesar, todo podía llegar a tal punto que se seguía girando, hasta que, al final, el cráneo cedía y el acusado perdía la vida. Me gustaría saber, aunque todos los métodos de tortura han sido espantosos, ¿cuál de ellos has encontrado el más espantoso? Sí, eso también me interesaría. La verdad es que lo de las ratas de alguna manera me impactó más. Escriban en los comentarios cuál de todos los métodos les pareció el más horrible. Escríbelo en los comentarios. Sí, eso ha sido todo por este video. Los videos están en la descripción. Muchas gracias por ver. Estoy en shock. Suscríbanse a mí, mi Instagram y 2 videos geniales. Véanlos. Nuevo video mañana. Gracias. Chao.